Buen día, este y el vídeo 11 de Después de Viejo Youtuber y vamos a tratar el estándar que reza describe causas, desarrollos y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. Bueno, hay que decir que por una vez el libro de texto que usamos este año hace justicia un poco a los acontecimientos de octubre en el sentido de que se centra fundamentalmente en Asturias, porque hay que decir que otros años yo ya tengo visto, bueno, la gran mayoría de los libros de texto de segundo bachillerato que vi, cuando hablan de octubre del 34, pues que le dan casi más importancia a lo que pasó en Cataluña, que fue una algarada ridícula que duró 24 horas, y prácticamente no menciona nada. Por ejemplo, el tema de Vizcaya, que bueno, que tuvo bastante entidad, y bueno, Asturias déjenlo, bueno, pues inevitable hablar de ello, pero que no le dan excesiva importancia, y la tiene y mucho. La tiene y mucho en el conjunto de España, tuvo una repercusión muy grande a nivel internacional, lo que ocurrió en Asturias en octubre del 34, y tuvo una importancia tremenda para nuestro devenir colectivo como pueblo asturiano, porque realmente octubre del 34 marca la historia contemporánea de Asturias tremendamente. Y precisamente en la zona en la que estamos, que son las cuencas mineras, pues nos marca todavía más. Seguramente vosotros, la mayoría de vosotros, y no lo sepáis, pero vuestros bisabuelos seguramente tuvieron algo que ver con octubre del 34. Yo puedo asegurar que mis abuelos estuvieron, los dos, y uno de ellos sufrió cárcel por ello. Así que, repito, que es muy importante para la historia de Asturias mm, y es muy difícil también ser objetivo cuando hablamos de estas cosas, ¿vale? Con lo cual, tenedlo en cuenta cuando yo hablo de este tema. Bien, en noviembre del 33 se acaba el bienio reformista con la derrota electoral de las izquierdas en las elecciones generales. A partir de ahí entra un nuevo un gobierno del Partido Radical, que está en minoría porque, nada, tiene poco más del 20% o sea, los radicales son poco más del 20% de los diputados del Congreso, necesitan apoyo de otras fuerzas parlamentarias. Entonces se forma un gobierno del Partido Radical y otros partidos menores, presidido por Alejandro Lerroux, pero que tiene el apoyo externo de la CEDA. ¿Qué era la CEDA? Hablamos un poquitín de ella. Era, por fin se había organizado la derecha y era la minoría más fuerte del Congreso de los Diputados. Tenía en torno a 110 escaños, más o menos, de unos 470. Y era un partido de derecha clerical, inicialmente un poco inspirado en la democracia cristiana, pero que rápidamente había adoptado una postura de derecha reaccionaria bastante filofascista, inspirada precisamente en el Partido Social Cristiano austriaco, que no era precisamente un modelo de democracia. La CEDA se negaba a definirse como republicana, decía que bueno, que la monarquía o república no era tan importante, era una especie de accidentalismo de derechas, pero eso ponía a la izquierda muy nerviosa porque consideraban que la CEDA en realidad era el caballo de Troya del fascismo y que el gobierno estuviera condicionado por la CEDA era un riesgo grave para la República. Y además, claro, ese gobierno de Alejandro Lerroux inicia una política llamada de rectificación, que en realidad es directamente echar atrás todas las reformas del bienio anterior. Entre las más importantes está la contrarreforma agraria, es decir, se para por completo la reforma agraria, que ya era lenta de narices, pero ahora se para por completo. Eh, una cosa que era una auténtica traición de Alejandro Lerroux a sí mismo, que fue que se paraliza la ley de congregaciones religiosas y que exigía aplicar la Constitución, y resulta que los colegios religiosos, los colegios católicos siguen abiertos. Repito, eso para el propio Partido Radical era una traición tremenda a sí mismos, iba a provocar unas tensiones internas muy fuertes en el partido. Y luego una cuestión meramente simbólica, pero muy importante, que es que el gobierno amnistía, o sea, saca de la cárcel al general Sanjurjo, que era un general que 2 años antes había intentado dar un golpe de Estado que se había saldado con varios muertos, un golpe de Estado contra la República, que se había saldado con varios muertos y bueno, por lo que el gobierno, bueno, lo había metido preso, no lo había condenado a muerte por intentar no parecerse a Alfonso XIII al final de su reinado con Fermín Galán y García Hernández, pero al final lo metió preso y luego nada, que año y medio después el nuevo gobierno radical lo suelta. Bien, hay un factor externo, que es el ascenso del fascismo en Europa, que también pone muy nerviosa a la izquierda española.
En enero del 33 llega Hitler al poder en Alemania y en febrero del 34 se instaura una dictadura filofascista en Austria que desmantela por completo el Partido Socialista Austriaco, que era como el modelo a seguir del Partido Socialista Obrero Español. Y eso afecta al PSOE especialmente, que inicia un proceso de radicalización, a cuyo frente está Largo Caballero, que curiosamente venía había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, venía de ser ministro en el gobierno del primer bienio republicano, pero que adopta una postura cada vez más beligerante porque entiende que la colaboración con los republicanos burgueses que no llegó a buen puerto y que al final la reacción se está armando y que el PSOE tiene que adoptar una postura más revolucionaria y que desde luego el Partido de la Revolución Española tiene que ser el PSOE y la UGT por delante de anarquistas y comunistas. En ese contexto, el Bloque Obrero Campesino, que es un partido muy chiquitín, disidentes del Partido Comunista, filotrotskista, sacan una iniciativa que son las alianzas obreras. Esas alianzas obreras se concretan en toda España, pero de forma desigual, y en Asturias se da una circunstancia muy particular, que es el único sitio en el que todas las organizaciones obreras entran en esa alianza. Por ejemplo, en Cataluña se forma una alianza obrera, pero no está la CNT, que es con diferencia la mayor organización obrera de Cataluña. Por lo tanto, esa alianza obrera sin la principal organización obrera pues era una cosa condenada al fracaso. En otros sitios pasa lo mismo. La CNT desconfiaba mucho del PSOE porque venía de colaborar con la dictadura de Primo mientras ellos los reprimían, y venía de estar en un gobierno republicano mientras a ellos los reprimían. Por lo tanto, no se fían del PSOE y no quieren saber nada con ellos. Pero en Asturias hay una circunstancia peculiar, que es que en la CNT en Asturias está dominada por una corriente distinta, que es la llamada los trentistas, que se adopta una postura favorable al entendimiento con el Partido Socialista. Quien no se incorpora de momento es el Partido Comunista, porque las alianzas obreras son una iniciativa del BOC y el Partido Comunista no quería saber nada con el BOC porque lo consideraba una banda de trotskistas feroces. Bien, se da una circunstancia un poco peculiar, que es que la Revolución del 34 le pone la fecha de inicio al gobierno. Es una cosa un poco idiota en sí misma, ¿no? Porque la Alianza Obrera llevaba un año recopilando armas, preparándose, toda una red clandestina para un proceso revolucionario, pensando que en el resto de España también haciendo lo mismo, y no era el caso. Y entonces, básicamente el aviso que se le da al gobierno es: Alerrus, como metas a la CETA en el gobierno, nosotros vamos a la revolución social. Con lo cual le dejan al gobierno la iniciativa de decidir la fecha y la hora de la revolución, lo cual, repito, es una cosa bastante estúpida. El caso es que Alejandro Lerroux, presionado cada vez más por la CEDA, que llevaba pues un año casi apoyándola en el Parlamento, pero sin entrar en el gobierno, dicen: mira, a ver, tú si quieres que te sigamos apoyando, aquí tienes que dejarnos entrar en el gobierno y meter ministros de la CEDA, que era lo que el PSOE había considerado que era como la señal definitiva de que eso era el deslizamiento hacia el fascismo. Por lo tanto, cuando el 4 de octubre de 1934 Lerroux forma un nuevo gobierno en el cual incluye ya a varios ministros de la CEDA, cunde la alarma porque los republicanos y el movimiento obrero entienden que eso es la primera vía hacia el fascismo, como había pasado en Alemania, que empezaron metiendo 2 ministros del partido nazi y al poco ya, en pocos meses, ya había instalado una dictadura, y entonces se da la orden de la huelga general. Pero claro, esto es una situación un poco rara, porque hay sectores del PSOE que ellos lo que aspiran es básicamente un golpe de mano que obliga a caer a Lerroux y convocar nuevas elecciones. Pero aquí en Asturias directamente a lo que se opuesta es una revolución social de verdad, no un golpe de mano. Y eso es lo que pasa. Bueno, y la insurrección solo tiene eco real pues en Barcelona, que es un especie de golpe de mano que acaba muy pronto. Eso ya lo veis por el libro, porque aquí no nos da tiempo a tratarlo todo. Hay una insurrección en Vizcaya que es sofocada en unos pocos días, y en Madrid nada, dura muy poco tiempo. Pero resulta que en Asturias hay una auténtica revolución social que se inicia en las Conques Mineres, porque porque se dan circunstancias especiales. Asturias tenía una clase obrera muy numerosa y concentrada, y además con una alta conciencia de clase, con unas organizaciones sindicales y políticas obreras muy fuertes, y además que estaban todas ellas sin excepción en la Alianza Obrera. Es, digamos, la tormenta perfecta. Entonces, en menos de 24 horas
los revolucionarios, fundamentalmente los mineros, controlan las cuencas mineras y a partir de ahí se lanzan a la conquista de Oviedo, y cosa que consiguen, salvo pequeños reductos, en muy poco tiempo y dominan, bueno, prácticamente toda la zona central asturiana. Y esa situación se va a mantener durante 2 semanas. Claro, ellos pensaban que la revolución estaba triunfando en toda España, no era así. Cuando ven que la revolución, o sea, no hay que no triunfara y que en muchos casos ni empezó, pues, bueno, y como el refrán este, ¿no? Que dice, pues una vez que me arremangué, tu culo se me vio, ¿no? Bueno, pues la Alianza Obrera Asturiana se encuentra completamente sola. Y además el gobierno es cuando puede concentrar todo el potencial represivo en Asturias. Y para ello, bueno, no se van a andar con tonterías, porque destinan tropas, los llamados regulares, de tropas coloniales, marroquíes, y la legión. ¿Por qué? Tiran de mercenarios para evitar que se utilizaban soldados de reemplazo, soldados que estaban haciendo el servicio militar, tuvieran la tentación de pasarse a los revolucionarios. Por lo tanto, se plantea una especie de guerra colonial interna, al frente de la cual ponen a un general de larga tradición africanista y profundamente reaccionario, que tenía lazos con Asturias porque estaba casado con una mujer carballona, que era Francisco Franco. Y sobre el terreno, pues está el general López Ochoa. Eh, a los 14 días de la insurrección, cuando es evidente que es imposible que la revolución se extienda, pues el Comité Revolucionario, presidido por un dirigente socialista, que era Belarmino Tomás, decide entregar las armas, por entender que ya no tiene sentido la resistencia, porque al final lo único que se va a favorecer es un baño de sangre. Y ahí directamente se acaba la revolución. Consecuencias. Cerca de 2.000 muertos. Se calcula con unos 1.200 civiles y unos 300 entre militares, guardias civiles y guardia de asalto. Unas 30.000 detenciones, la gran mayoría aquí en Asturias. La suspensión de la autonomía de Cataluña, y respecto a Asturias, claro, hay una represión durísima. No solo son los detenidos, bueno, hay varios asesinatos por las fuerzas represivas después de acabada la revolución. Muchos ayuntamientos son destituidos porque se entiende bueno, que sus dirigentes, que sus integrantes habían participado en el proceso revolucionario y se ponen autoridades nombradas por el gobernador civil. Y Asturias directamente vive sin garantías constitucionales, prácticamente en un estado de guerra, durante año y pico, con las organizaciones sindicales y políticas intervenidas y la prensa censurada. Otra de las consecuencias del proceso es una derechización del gobierno, precisamente porque está la CEDA en su interior. Lo que pasa es que el gobierno no se atreve a dar el paso hacia una dictadura abierta, como había pasado en Austria después de reprimir el conato de sublevación de los socialistas, por una razón. Primero, porque la fuerza dominante en el gobierno es el Partido Radical, que estaba cada vez más derechizado, pero no quería acabar con la República. Y luego hay otro factor, que el movimiento obrero en realidad en buena medida estaba intacto, porque el único sitio donde se había alzado era en Asturias, pero en el resto de España estaba todavía, bueno, un poco a verlas venir. Con lo cual ahí directamente el gobierno, primero por falta de voluntad y luego por la parte de los actores políticos más reaccionarios, tampoco se vieron con la fuerza suficiente para intentar un golpe de Estado y acabar con la República. Otra de las consecuencias y que con esto acabo ya, de la Revolución del 34 va a ser que la izquierda tome conciencia de la necesidad de unirse si quieren recuperar el gobierno y evitar el deslizamiento reaccionario de la República, y al mismo tiempo como única posibilidad de sacar a las decenas de miles de presos políticos que había por su participación en el 34. Por eso va a ser una de las causas de la formación meses después del Frente Popular, que veremos en el vídeo siguiente. ¡Hala, y que vos preste!